Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la doctora Heisy Díaz Fernández, directora del Instituto Confucio de la Universidad de La Habana. Muchas gracias a las personas asistentes por acompañarnos en la cuarta conferencia organizada por la Cátedra en China Contemporánea y Flaxo Cuba, en colaboración con el Instituto de Estudios de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales y las CAS, como parte de la quinta ciclo de conferencias sobre China contemporánea, cuarta reunión ministerial China-CELAC. Hoy tenemos el placer de recibir la conferencia Cooperación Cultural y Educativa, Intercambios Académicos y Formación Talento China-ALT, a cargo de la profesora e investigadora doctora Han Han. Me gustaría recordarles que la Secretaría General de Flaxo estará emitiendo un certificado de participación digital sin costo, pero deben haber completado al menos 4 conferencias. Y al final se les compartirá un enlace donde deben llenarlo para asegurar que tuvieron su participación. Este enlace estará disponible 24 horas. Hoy contamos con el placer de que la profesora doctora Han Han, investigadora asociada del Departamento de Estudios Políticos de ILAS-CAS, doctora en Derecho, investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China, es secretaria también general del Centro de Investigación sobre Cuba e investigadora ejecutiva del proyecto de CAS. Para dar inicio, le doy la cordial bienvenida a la doctora y le cedo la palabra. Gracias. Antes de todo, quiero agradecer tanto la invitación de Flaxo como la presentación de Heisei por su presentación tanto de yo mismo como del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Creo que antes uno de mis colegas ha dado un discurso de China para ustedes y hoy quiero seguir a promover el entendimiento mutuo entre China y América Latina y creo que todos ya tienen interés de China, pero no sé si ustedes conocen muy bien a mi país, pero definitivamente hemos visto que tanto en el ámbito económico, comercial, como en el ámbito político, tenemos una cooperación cada día más acelerada. Y además, hoy lo que quiero compartir con ustedes es sobre la cooperación cultural y educativa entre China y América Latina. Esto no es un campo muy claro comparado con las cifras económicas o comerciales, pero quiero destacar la importancia de la cooperación en estos dos ámbitos, específicamente después de que China ha sido un socio comercial muy importante para muchos países latinoamericanos. La función de la cooperación cultural es cada día más importante. Y para empezar, quiero presentar breve sobre lo que quiero discutir con ustedes. Primero es hacer una introducción tanto de mi país como de algunos temas relacionados. Segundo, quiero discutir sobre la definición de la cooperación cultural y educativa. Tercero, voy a mencionar algo sobre cooperación cultural y educativa institucional entre China y América Latina. Cuarta es la práctica, que significa la cooperación cultural y educativa en sectores concretos o en el ámbito concreto. Y luego quiero presentar un poco sobre los desafíos y retos para la cooperación cultural entre China y América Latina, por fin su conclusión y algunas opiniones. Y por último, referencias lo que se refiere a los canales para conocer mejor y para promover el entendimiento mutuo.
entre China y América Latina. Y primero es la introducción. Pues ustedes son de América Latina, pero usted debería conocer muy bien la región. Lo que quiero mencionar sobre China es nada más que unas cifras, tal como China es el país más poblado del mundo, con más de 400 millones de personas, es un montón a la mayoría de los latinoamericanos. Lo que representan desafíos únicos en términos de recursos y desarrollo, porque no, porque China tiene un territorio limitado, por eso comparado con su población tenemos un desafío de cómo podemos ah, mantener la vida cotidiana de cada uno. Esto es muy importante y en los últimos años, China ha logrado el alivio de la pobreza en el país. Y esto principalmente gracias a la política que se llama la reforma y la apertura en el año 1978, ofrecido por un líder muy importante de China que se llama Deng Xiaoping. En ese año, China ha experimentado un crecimiento económico impresionante, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. China logró con estos avances económicos en un poco tiempo, pero al mismo tiempo también quiero mencionar que este proceso no es fácil para un país en vía de desarrollo. Hoy lo decimos o definimos como país del sur. Y América Latina y el Caribe también es una zona con países del sur. Y esto son unas cifras de la región, ¿no? Las recientes, pero lo que quiero presentarte es una zona muy importante, tanto de su cantidad de país como de su influencia en distintos sectores, tanto nacional o comercio internacional. Y lo que quiero destacar uno es la tasa de urbanización de la región ha alcanzado 81%. Eso es una cifra que supera la mayor parte de los países desarrollados. Y además, este proceso, el proceso de la urbanización en América Latina es más temprano o del mismo periodo de los países desarrollados. Al mismo tiempo, quiero mencionar que China históricamente es un país que focaliza más a la agricultura. Por eso tiene una impresión o la importancia de la cultura agrícola. Y poco a poco, en los últimos 30 años, China ha experimentado un proceso de urbanización. Por eso, quiero mencionar que los logros y los progresos tanto de China como de América Latina tienen algunas similitudes o tienen muchos que aprender mutuamente. Y antes de empezar, también quiero mencionar un poco sobre el desarrollo de China, porque la cultura china contemporánea o comparado con la cultura tradicional, tal como de Confucio o de taoísmo, esto es muy distinto, pero ¿por qué tiene esa diferencia entre la cultura histórica y la cultura contemporánea? Es el rápido desarrollo económico del país y de un punto a una superficie es el comienzo y el desarrollo integral de la reforma de la cultura. Esto quiere decir que esta política de la reforma y la apertura no solo favorece a los ciudadanos en el campo o en las ciudades, sino es una política que favorece a todos los chinos. Y
Eso no quiero completar mi presentación, pero solo quiero mencionar las fotos a la derecha, que es el mismo lugar, pero dentro de 30 años hay cambios bruscamente, tanto de la forma de transporte como de los edificios o las superficies o el paisaje de las ciudades. Y segundo, quiero mencionar que como China es un país que históricamente realiza en el desarrollo agrícola, esos son los cambios en la zona rural, tal como el río y la tierra, como el fuego. Mm, Aquí son los cambios en la ciudad principalmente, desde el año 1979 hasta ahora. Y todos los cambios representan el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico. Pero lo que quiero mencionar que cuando este desarrollo a alta velocidad, China ha experimentado un periodo de cooperación internacional súper difícil, porque antes la sociedad internacional no, en muchos países se reconoce la fundación de la República Popular de China, pero poco a poco, con el desarrollo de China, más países conocen a China. Y en cuanto a la cooperación cultural y educativa entre China y América Latina, primero quiero mencionar el concepto de los dos. En cuanto a la cooperación cultural, a veces es un concepto fundamental en las relaciones internacionales y ahora cada día más se cambia como un motor esencial para el desarrollo de las sociedades. Y en cuanto a la cooperación educativa, se puede representar como un conjunto de acciones coordinadas entre instituciones en el ámbito educativo, tal como escuelas, universidades. Y, y lo que quiero mencionar entre China y América Latina, aún que nuestro contacto hoy no es frente a frente, pero es Océano Pacífico, pero tenemos un pensamiento común a la historia. Esto es una foto que tomó en un museo en Lima, Perú, que se menciona las cerámicas de la época auge, que es una época antigua antes de Cristo, pero en la presentación se menciona tanto el pensamiento confucio como el pensamiento de Tai Chi. Chi significa yin y yang, es negativo y positivo. En China, en la filosofía tradicional de China, creemos que entre positivo existe negativo y negativo existe positivo. Eso es una armonía de las cosas totalmente diferentes, es la base principal y más básica de, forma de pensar de la China. Aunque seguimos tantos cambios, pero la armonía de la diferencia es un conocimiento o un consenso cultural de los chinos. En concreto, vamos a ver la tercera parte de esa cooperación cultural y educativa institucional. Como saben de todo, en China ofrece el plan en el año 2013 de la iniciativa de la franja y la ruta del siglo XXI, que poco a poco se reconoce por varios lugares, también incluye los amigos de América Latina y
Aquí hice un status sobre esta iniciativa. Es muy grande que bajo esta iniciativa se puede ver como una plataforma de cooperación específicamente para los países del sur, pero también es una plataforma abierta para la cooperación de distintos países. Lo más importante es una plataforma de cooperación ofrecido como producto público de un país del sur, comparado con otros productos públicos anteriores ofrecidos por los países desarrollados. Es una plataforma más libre y con justicia. Y esta plataforma se ve como un inicio de la cooperación, también se ve como una garantía, porque entre esta iniciativa también incluye las cooperaciones de cultura y de educación. Y además, recientemente, en el año 2025, el presidente de China, en la cuarta reunión mundial de Polo China CELAC, anunció que 5 programas estratégicos para fortalecer la cooperación con América Latina y el Caribe. También con un apoyo financiero muy grande para impulsar el desarrollo en países de China y de Argentina. Y eso se puede ver como una garantía de la cooperación mundialmente, y al mismo tiempo hemos visto que también existe garantía política, tal como la expresión de un mundo de transformación con riesgos internacionales, una apuesta por la unidad, la cooperación y el respeto mutuo. Y eso se reconoce también por los representantes de países latinoamericanos y caribeños en la misma foro, en el mismo foro. Y cuando hay perspectiva en multisectores, como antes mencioné, que el comercio y la economía entre China y América Latina está cada día se desarrolla más. Eso se puede ver como una fase material para la garantía de la cooperación cultural y educativa. Y además, en la cuarta reunión ministerial del Foro de Cooperación China-CELAC anunció el lanzamiento de los 5 grandes proyectos. Ellos son de unidad, de desarrollo, de civilización, de paz y de canal, población del pueblo, lo que ha señalado la dirección para la construcción de la comunidad de destino común entre China y América Latina y la cooperación pragmática. Y con el limitado del tiempo no voy a completar los contenidos, pero solo quiero mencionar que tal como hay varios mecanismos como el Foro de Partido Político China será seminarios de capacitación especializados, y además también hay la presentación de la iniciativa de cooperación para un doble motor, comercio e inversión, y un juego conjunto que es la industria tradicional y emergentes, y una función de las cadenas de producción y suministro para crear un nuevo patrón de cooperación práctica entre China y América Latina. Y además, en cuanto a las exposiciones internacionales de importación, China también expresan como una plataforma para la cooperación entre China y América Latina, y al mismo tiempo se ve como una plataforma del entendimiento de las culturas vía los productos que provienen de América Latina.
Y además, por ejemplo, en Perú, las exposiciones, como por qué la civilización y la luz del sol, o desde la Gran Muralla hasta Machu Picchu, pues desde su nombre podemos ver que tanto las exposiciones como el documental se ve como una nueva canal para los ciudadanos de ambos lados a entender mejor la cultura distinta. Pero lo que quiero mencionar que entre estas presentaciones culturales, tal como la máscara de oro de Rui, sí, y la máscara de oro de Sanxingyi en China, eh, los expertos descubrieron que hay muchas similares, aunque en lugares lejanos geográficamente y de una historia a largo tiempo. O sea, en el futuro los expertos históricos se puede explicar con más demostración o artículos de los enlaces entre China y América Latina, todo lo que podemos demostrar que desde el siglo XVI con el Galeón de Manila o Nao de China ya establecen los primeros contactos decisivos entre ambos lados transpacífico. Y estos comercios no se limita tanto a un sector del crecimiento económico o no solamente favorece al dominio de los españoles de colonizadores, sino también se puede ver como un base inicial para China y América Latina. Una buena demostración es que en Lima yo puedo disfrutar las comidas chinas en muchos chipales, o también puedo encontrar cerámicas producidas hace más de 100 años en China, en el periodo feudal, pero con palabras españolas que lo he visto varias veces, tanto en Uruguay como en otros países de Sudamérica. Eso se puede demostrar que aunque somos vecinos lejanos o paisanos lejanos, pero existían enlaces directas o indirectas vía los platos cerámicas o vía otros artículos del comercio transpacífico hace 4 décadas. Y lo más que quiero mencionar es que muchos latinoamericanos han venido a China y tienen una experiencia de que en China podemos usar el teléfono móvil en restaurante para tomar o un asiento sin la preocupación de perderlo. También podemos dejar nuestra bolsa en lugares tal como en estación de metro sin preocupación de perderlo. Y se puede, eso gracias a la construcción de ciudades y las guardias de los esfuerzos de las policías. Y puede imaginar que la seguridad es la base del desarrollo para China, pero comparado con la población es difícil solamente con el apoyo de las policías para mantener esta seguridad, sino es por el desarrollo. Pero este desarrollo no es un desarrollo cerrado, sino es un desarrollo abierto, que lo que los chinos queremos realizar una armonía tanto de cosas distintas, de negro a blanco, como de cosas o de la amistad entre pueblos, que últimamente
el quinto sector de 5 grandes proyectos es la armonía de acuerdo, que incluye un proyecto para ofrecer becas de gobierno para países latinoamericanos, hasta 3.000 clientes. Y estas becas también hay distintos áreas y aspectos, o sea, en el futuro podemos completar sobre esta correlación educativa. Y además, quiero mencionar que con el desarrollo del comercio, China ha ofrecido cada día más la plataforma de cooperación internacional. Un buen demostración es la Feria de Importación y Exportación de Productos de China, que también conocida como la Feria de Cantón. Abajo son unas fotos tanto externo como interno de esta feria. Se puede ver que es muy grande debido a su larga historia de desarrollo, pero ahora se puede ver que esta plataforma ha sido una plataforma de intercambio cultural, tanto de la cultura comercial como de la cultura de distintos países. Y lo más importante para la cooperación es una civilización tanto de material como la espiritual. Lo material significa el desarrollo de económico, y la espiritual es un desarrollo histórico de una cultura. Y China ha centrado no se centra solo en el crecimiento económico o la riqueza material, sino más bien se busca un desarrollo espiritual y cultural para la población. Pero China no se limita en el confucianismo o taoísmo del interior de China, sino que también tiene influencia de países asiáticos o de otras culturas, tal como los primeros contactos con los europeos y también con América Latina. Y en cuanto a la cooperación cultural y educativa en sectores concretos, quiero presentar un poco sobre lo que logramos en la práctica de la cooperación. Y en cuanto a los ámbitos, se puede ver primeros intercambios académicos, hoy como nosotros, gracias a Flaxo, que ofrecemos una plataforma para cruzar la diferencia cultural, pero en general en China y América Latina tiene becas y formación de capacitaciones que es muy grande el tamaño, pero comparado con la beca de otros lugares, todavía falta mucho. Y además, China y América Latina tienen programas como Puente del Futuro desde el año 2015, que para los jóvenes, líderes jóvenes, partidos políticos o empresas, círculos académicos latinoamericanos, para estudiar en China o para visitar a China a corto plazo, para ver cuál es el desarrollo chino. Y al mismo tiempo, como Heisei Díaz, que es profesor y gobierno del Instituto Confucio, quiero mencionar que ya en América Latina tiene 68 institutos o aulas Confucio en 26 países, que es una forma principal para la enseñanza del idioma y la cultura china, tanto tradicional como contemporánea.
Y además también ofrecemos muchas becas para los estudiantes o formadores internacionales y otras cooperaciones, tanto en el ámbito científico, tecnológico y técnico, y tal como plataformas de foros académicos y think tanks, tal como el foro de think tank China, América Latina y el Caribe, el foro académico de alto nivel China CELAC, y también el foro de rectores de universidades China CELAC, llegó para el acercamiento o el beneficio mutuo de ambos lados. Y además, quiero mencionar que ahora cada día más pues, China y América Latina están haciendo un proyecto muy interesante, es la fundación o co-fundación de Centro de Estudios sobre China. Eso se puede ver como una alianza de los intelectuales que se interesa China para ustedes. Pero lo más importante es que fuera del interés académico necesitamos algunos sectores o para proteger, para reunir tanto los grupos como el interés. Por eso, hace poco, tal como la Academia China de Ciencias Sociales, hacemos esfuerzos de firmar convenios con distintas universidades latinas y hasta ahora contamos con varios centros de estudios chinos, tal como con la Universidad de Chile, el Colegio de México, la Universidad de Buenos Aires también. Luego en Brasil hay otro con la Universidad de Campinas. Fuera de esto, quiero hacer una, una breve presentación sobre un foro que pronto que hacemos en China, y quiero hacer una invitación a todos los presentes. Si usted tiene interés después de esta conferencia, puede dar sus informaciones a participar el 14 foro del diálogo entre los académicos a alto nivel de China y América Latina. Y este año nuestro tema es sobre construir una comunidad compartida, con un futuro compartido entre China y América Latina. Son 5 temas que, que, que podemos discutir. Es un foro anualmente celebrado una vez en China, otro año en América Latina. Y queremos reunir los esfuerzos que se interesa China, que se interesa la relación entre China y América Latina. Sobre un diálogo directo, se puede ver como una plataforma que espero que cada año más atención de los intelectuales de América Latina. Y en cuanto a otros sectores, quiero mencionar la facilitación de movilidad y la política de visado que China en este año ha implementado una política de tránsito sin visa de 240 horas para diversos países. En la primera etapa son Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Y eso nos facilita mucho para la invitación de los profesores de América Latina. Se puede mejorar los intercambios. Y además quiero decir que en cuanto a la formación profesional y técnica, ahora tenemos un taller Lupán, que es el nombre de un técnico tradicional de China. Con su nombre es
para la formación técnica y profesional, que significa la cooperación cultural no se limita en el campo de los intelectuales. Lo que quiero mencionar es que hasta ahora aún no tenemos tantos cooperación sector completos, pero todavía faltamos mucho la comunicación directa. Lo más importante es el obstáculo es el idioma. Por eso una vez es muy importante para los latinoamericanos aprender chino, y al otro lado los chinos que tenemos que aprender mejor el español. Y creo que en el futuro con la inteligencia artificial, eh, la cooperación o los diálogos se puede cambiar cada día más fácil. Con el limitado del tiempo voy a resumir rápidamente los desafíos y retos a la cooperación. Me parece que tanto la distancia como la cultura, como, como la lengua, no es el obstáculo principal del intercambio entre civilizaciones, pero lo más importante o el reto más grande es el entendimiento mutuo, porque en el proceso de la globalización, distintas civilizaciones tienen su identidad propia, pero normalmente o tradicionalmente China piensan que América Latina es un lugar lejano, incluso piensan que América Latina es similar o igual como una cultura occidental, pero hoy quiero preguntar a todos los presentes si la cultura de América Latina es igual como lo de Europa o también se puede decir simplemente como cultura occidental. Eh, pero una cosa interesante es que la dimensión política de América Latina está ubicada en el este de Asia. Y además, en cuanto a la palabra este, oeste y oriente, occidente, quiero decir que en la lengua china no tenemos la diferencia de mencionar esto, que occidente es igual como oeste. Este es igual como oriente, pero de dónde viene la palabra distinta en la lengua española, eso viene de los historiadores o investigadores de Europa, que ellos quieren distinguir su propia historia y civilización. Y lo de China se puede ver como una cultura no occidental, representa por la cultura oriental. Por eso se puede decir que la cultura oriental es una palabra o una definición inventada, pero no es originalmente de los chinos o de otros países asiáticos, sino es una definición de los europeos. Y la cuarta es que quiero mencionar que aunque simplemente se ve como la cultura china es la cultura oriental y la cultura de América Latina es oriental. Pero los individuos entre China y América Latina no es tanto. En comparación con el mundo tangible construido por la inflación entre México y Estados Unidos, la barrera invisible entre las civilizaciones de China y América Latina tiene una influencia más profunda. Por eso, si vemos un poco la diversificación de civilizaciones o multiculturalidades, hemos visto que la diversificación de civilizaciones se puede reconocer la diferencia entre civilizaciones, pero es nada más que una narrativa de civilización o de su historia, pero sin tendencia o sin dirección de ninguna política y intención política. En cuanto a la multiculturalidad, se puede ver como el proceso del desarrollo cultural y en comparación con el concepto
humanista debería poseer una lente avanzada, porque, claro, en cada cultura existen las diferencias, pero las distintas culturas siempre tienen un desarrollo, aunque tiene una distancia lejana, aunque se sitúa en distintos lugares, tal como lo que mencioné antes, que en las exposiciones de la cultura china tradicional y de la historia de la cultura de América Latina de Perú, existían muchos artículos similares. Eso representa que la diversificación es nada más que un proceso, pero lo más importante no es distinguir cuál es la avanzada, sino lo más importante es que es común, es como disminuir las heridas históricas en el proceso de multiculturalidad. Eso es una tarea tanto para China como para la mayor parte del país del sur. ¿Y por qué quiero mencionar el país del sur? Porque recientemente la correlación sur-sur es cada día más importante. Y además, el reconocimiento de la situación internacional de los países del sur es la base de la cooperación entre China y América Latina. Y esos son unas fotos del desarrollo de China con sus experiencias de la lucha contra la pobreza. Y también es lo que quiero mencionar, que la cultura o la cooperación de cultura se requiere un desarrollo económico o un desarrollo de todos los ciudadanos. China intenta realizar un buen vivir tanto en zona urbana como en zona rural. Y gracias a las tecnologías de logísticos de China desarrollan rápidamente su transformación de artículos. También es un proceso de intercambio interno cultural. Eso significa que con la ayuda de la tecnología, China realiza la construcción tanto de sistemas de transporte automático como de los intercambios culturales. Por ejemplo, con una distancia del vuelo de 5 horas entre Beijing y la región autónoma tanto de Xizang, Tibet, como de la región autónoma de Xinjiang, los niños pueden disfrutar el mismo libro, el mismo aparato o minutos dentro de unos días. Eso es una igualdad de, de la garantía para el desarrollo de cada persona. Y por último, quiero concluir mi presentación hoy. Que sin duda en China y América Latina existen muchas diferencias, tanto del desarrollo como el proceso de desarrollo económico social, pero tenemos muchas similitudes, tal como somos países del sur y necesitamos el desarrollo tanto de innovación como de tecnología, y al mismo tiempo tenemos la sostenibilidad, la visión de mantener la igualdad del buen vivir, y por eso en el futuro necesitamos una cooperación tanto de educación como de cultural a largo plazo, porque el objeto esencial del desarrollo no es solamente de un modelo como el socialismo chino, tampoco de un modelo de los países
desarrollados, sino diversificados, tanto de China como de países latinoamericanos y de África o de otras regiones. Pero la base principal o básica es la reducción de la pobreza, que significa la igualdad con distintos caracteres. Y además, para realizar este objeto necesita unas estrategias nacionales y locales para la riqueza común. Eso no se refiere a los esfuerzos del gobierno, también se refiere los esfuerzos de los intelectuales. Y por último, quiero ofrecer unos canales para que ustedes puedan conocer directamente de China y principalmente son páginas web en la lengua española. Y si no, también con la inteligencia artificial se puede traducir fácilmente las páginas web. Y además, también quiero decir que aunque tenemos obstáculos y idiomas, pero poco a poco en los últimos años estamos intentando el acercamiento entre China y América Latina, los intelectuales. Aquí son unos fotos en el campo de estudio, tal como El Salvador, Honduras. Quiero mencionar que aunque son dos países que recientemente establecemos relaciones diplomáticas, pero ya tenemos libros profesionales para presentar todo el país, en todos los ámbitos. Y además, aún pasamos un periodo duro de pandemia, pero la economía de la pandemia se reconoce. La experiencia de China ya se reconoce de los países latinoamericanos y por España. Y además también hay tipos de traducción, como la dimensionalidad de convenios internacionales en el ámbito del sistema político interno, en el caso de Perú. Y por último, quiero agradecer otra vez a la presentación del flagship. Espero que en el futuro podamos tener más plataformas para la cooperación e intercambio directa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Han Han por esta magnífica conferencia. Y ahora abordaremos algunas preguntas de los asistentes. Estamos resumiendo. Doctora, varios asistentes quisieran que usted le resumiera cuál pudiera ser la estrategia y las ideas esenciales en la educación en China y en lo referente a la ciencia y la educación, en ideas centrales. ¿Cuáles serían esas estrategias? Bueno, primero quiero decir que China siempre está muy abierta para los estudiantes o los académicos extranjeros, tanto de América Latina como de otros lugares. Tenemos cursos a corto plazo, tal como de 10 hasta un mes, 10 días hasta un mes, como de la formación de los estudiantes, tal como lo que los estudiantes con beca del Instituto Confucio. Y esos son los canales normales. Además, entre los intelectuales, por ejemplo, en nuestro instituto, también otras universidades siempre están abiertas para recibir profesores visitantes de América Latina, y esto a veces con convenios entre institutos o entre universidades. Por ejemplo, en nuestro instituto tenemos convenio tal como con la Universidad de Chile, las universidades de Brasil, que ellos si tienen interés pueden venir a China vía estos convenios. Si no tenemos convenio, pues también puede enviar carta de presentación para realizar estos
cambios intelectuales. Y además, China, nuestra academia, por ejemplo, contamos también con la Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales. Siempre está abierta para los estudiantes extranjeros. Se puede pedir doctorado o posgrado, estudiar a largo plazo en China. Históricamente, los estudiantes graduados de esta forma ha sido un puente cultural muy importante para la cooperación. Pero en cuanto al ámbito, se incluye tanto de ciencias sociales como de ciencias. Muchas gracias. También hay varios asistentes que están interesados en conocer algunos ejemplos de cooperación académica en los cuales puedan acceder desde diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe en relación a la transformación digital. ¿Pudiera guardarnos a algunos aspectos al respecto? Sí, por ejemplo, nuestra invitación sobre el foro de alto nivel de los intelectuales China-América Latina es plataforma inicial. Y nuestra intención no es celebrar una conferencia internacional anualmente, sino es un canal para conocer más a los profesores. Ahora cada año en nuestra academia envía varias delegaciones a América Latina y nuestro instituto tenemos la misión de presentar a América Latina a los intelectuales de nuestra academia, o sea, de la sociología o de la historia o de ciencias económicas, tal como así, pero al mismo tiempo queremos invitar más profesores latinoamericanos a China. Y después de la pandemia tenemos una alternativa de la celebración de estas conferencias, tal como puedes venir si tenemos suficiente apoyo financiero para el vuelo internacional. Pero al mismo tiempo preparamos plataformas tal vía Zoom o vía otra, WeChat, realizamos una conferencia en línea para que pueda traer más atención y también para sobrepasar el obstáculo de la distancia, porque es sumamente importante los intercambios entre los intelectuales China y América Latina. Muchas gracias. Y relacionado a este tema de inteligencia artificial, su relación con la educación, ¿cómo se afrontaría en el eje social y en las diferentes clases sociales? Varios asistentes nos preguntan esta introducción de la inteligencia artificial en relación a la educación, a los materiales de enseñanza, recursos. Quiero mencionar que aún yo no soy especialista de inteligencia artificial, pero según las presentaciones, ahora en China estamos haciendo muchos proyectos desde el nivel infantil, escuela primaria, hasta las universidades, incluso la academia. ¿Qué son los proyectos? Por ejemplo, en las escuelas hay proyectos de preparar clases con inteligencia artificial y la clase tradicional. Y después de la comparación de los resultados y las reacciones tanto de profesor como de o maestro como de los estudiantes, de evaluar el uso si es beneficiado al desarrollo de la enseñanza o no. Y al mismo tiempo, en cuanto al uso de inteligencia artificial, también hay muchos intentos, tal como algunas revistas académicas, ellos reciben solamente los papeles o frutos académicos con la ayuda de inteligencia artificial, que es un permiso, y otras revistas aclaran sus reglas de
no se permite la mayor parte que usan esta tecnología en cuanto a sus artículos académicos. Son dos visiones y distintos intentos, pero primero es para averiguar el uso de esta nueva tecnología, porque aún de servicio nuevo, no es por su historia corta, sino ya tiene una historia relativamente larga, pero la diferencia es que ahora es el momento de usarlo públicamente o usualmente, pero la mayor parte me parece es muy positivo, porque cada tecnología y su progreso tiene un periodo para averiguar y para realizar. Y al mismo tiempo los juristas también intentan hacer las reglas necesarias para la garantía de los derechos de los individuales. Muchas gracias. También quisiera que nos ayudara a abordar de qué manera se está gestionando desde la academia y desde otros sectores en China la promoción de becas e intercambios para estudiar en China y viceversa para estudiar China, más allá de los convenios interestatales, cómo se pudieran acceder a este tipo de intercambios, si tuviera ejemplos que pudiera compartir. Se puede distinguir en dos ámbitos. Primero es el ámbito de educación. Entonces, este tipo de becas se ofrece principalmente por el Ministerio de Educación estatal. Ellos tienen su página web, se puede pedir las becas específicamente para los extranjeros a estudiar. Y ese tipo de becas normalmente para universitario, posgrado y doctorado. Y segundo ámbito es las invitaciones, tal como la academia puede ofrecer becas a los profesores visitantes. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Políticas, ellos tienen experiencia de invitar los profesores, tal como de la Universidad de Costa Rica, a venir a su instituto a tocar un año como profesor visitante. Eso principalmente depende de los intercambios intelectuales. Por eso queremos profundizar o conocer más profesores de cada país, de distintas universidades, sea de universidad privada o pública. Queremos conocerlos para que podamos establecer el primer paso de participar conjuntamente en las conferencias. El segundo paso, realizamos un proyecto de cooperación o investigación conjunta. El tercer paso es los intercambios entre personas. Y además, para los estudiantes, cada año, como el Instituto Confucio ofrece becas, y además para los diplomáticos o funcionarios o trabajadores públicos también China ofrece cursos a ellos, y eso principalmente vía las embajadas de China o algunas organizaciones que tienen relación con China, que ellos presentan las personas o académicos para ir a China a tocar un mes o 20 días, tanto de conocer el curso como de conocer el viaje a ver a China. Muchas gracias. Existen disímiles preguntas que posteriormente usted pudiera seguir respondiendo, muy interesante por todo la importancia que tiene este tema, pero de manera general queremos agradecer por su tiempo y la majestuosidad de la conferencia, y por supuesto ya queremos dar por concluida esta sesión de hoy del quinto ciclo de conferencias. Agradecemos nuevamente a la doctora Han Han por compartirnos todos sus conocimientos, y le agradecemos también a la Cátedra China Contemporánea de la Secretaría General, Flaxo Cuba, y en especial a la rectora de la Universidad de La Habana por todo el soporte técnico que nos ha brindado.
Tengan un muy buen día, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima conferencia.